La verdadera razón por la que todos odian a Enzo Fernández es repugnante, y una vez que la descubras, nunca volverás a verlo de la misma manera. Hace 4 años, era el niño de oro del fútbol mundial, el mejor jugador joven del Mundial de 2022 y un fichaje de más de 100 millones de libras para el Chelsea que todos los clubes querían. Hoy, lo abuchean por toda Inglaterra. Sus propios compañeros de equipo dejaron de seguirlo, y fue rechazado públicamente por el mismo club al que suplicó unirse. Vamos a mostrarte el cántico racista que se grabó a sí mismo cantando, las entradas sucias que siguen persiguiéndolo, y el ego que hizo que el Real Madrid lo humillara, además de la tarjeta roja que lo convirtió en el villano de todo un mundial. Quédate hasta el final para conocer esa última historia, porque es el momento que lo acompañará durante el resto de su carrera. Y aquí está lo que mucha gente no entiende. Esto no es envidia, no son aficionados rivales resentidos, es una larga lista de decisiones que, por fin, están alcanzándolo. Imagina esta escena. Argentina acaba de ganar la Copa América 2024 tras vencer a Colombia en la prórroga, y el equipo regresa en el autobús, eufórico por haber conquistado otro título. Enzo Fernández saca su teléfono, no graba un momento íntimo para él mismo. En cambio, inicia una transmisión en vivo, grabándose a sí mismo y a sus compañeros mientras cantan un cántico sobre la selección francesa. Y las palabras están muy lejos de ser aceptables. El cántico señala la herencia africana de los jugadores franceses, cuestionando si los chicos que nacieron y crecieron en Francia realmente merecen vestir esa camiseta solo porque sus padres vinieron de Camerún, Nigeria o Angola. Luego añade una línea homófoba dirigida directamente a Kylian Mbappé, como si fuera un detalle más. No fue una broma privada que se filtró por accidente. Enzo se grabó a sí mismo en directo, completamente sobrio, apenas un par de horas después del pitido final. Nadie lo obligó. Él decidió pulsar el botón de grabar, y las personas más afectadas por esto tampoco eran desconocidos. Enzo comparte vestuario con 5 jugadores franceses en el Chelsea, varios de ellos negros, compañeros con los que entrena todos y cada uno de los días. Wesley Fofana no se quedó callado, publicó el vídeo acompañado de un mensaje que decía, y no fue el único que reaccionó. Otros jugadores del Chelsea dejaron de seguir discretamente a Enzo en Instagram, lo que deja muy claro cómo se sintió su propio vestuario al ver lo que acababan de presenciar. La Federación Francesa de Fútbol presentó una denuncia formal. La FIFA abrió una investigación y Enzo, ante toda esa situación, publicó una disculpa que, de alguna manera, empeoró aún más las cosas. La escribió, para colmo, en Comic Sans, en lugar de asumir la responsabilidad por lo que dijo, culpó a la euforia de haber ganado el torneo. Estar feliz no es una excusa para cantar algo así. No estaba borracho, ni era un aficionado que perdió el control entre la multitud. Es un futbolista profesional que ha jugado en Portugal y ha vivido en Londres durante 2 años. Sabía perfectamente lo que significaban esas palabras antes incluso de pulsar el botón de grabar. Ese cántico le mostró al mundo quién es Enzo cuando las cámaras lo captan con la guardia baja. Pero si ya lo habías visto jugar antes de todo esto, el patrón ya estaba ahí, a plena vista. Basta con mirar el partido contra Inglaterra. Apenas habían transcurrido 2 minutos, antes incluso de que el balón encontrara un ritmo de juego. Enzo golpeó a Elliot Anderson en la parte posterior de la cabeza. No fue un choque fortuito, ni un empujón producto del calor del momento. Fue un puñetazo en la nuca, a los 2 minutos de un partido de fútbol. Eso no está permitido ni siquiera en un ring de boxeo, y mucho menos en un deporte en el que ni siquiera se supone que debas usar las manos. Y esto no es un momento aislado en el que la pasión se desborda. Es parte de un patrón en el que Enzo va tras los rivales incluso cuando el balón está muy lejos de él, como si la agresividad existiera por separado del propio partido. Si lo observas durante los 90 minutos, notarás la rutina. Aplaude de forma sarcástica a los árbitros cuando una decisión va en su contra, exagerando cada jugada para las cámaras. Y ese teatro suele costarle una tarjeta amarilla. Luego, en lugar de calmarse, lo remata con una entrada temeraria que pone a un rival en verdadero peligro. Ya con una tarjeta amarilla, ya a una sola mala decisión de irse expulsado antes de tiempo. Aún así, se lanzó a un desafío que hizo que su oponente saliera despedido por los aires. Eso no es compostura. Es un jugador que cree que las reglas se adaptan a lo que él siente en cada momento.
Luego está el incidente con Cucurella, en el que Enzo se unió a Messi para rodear al árbitro, presionando para que expulsaran a un jugador rival por lo que, en esencia, era una simple cuestión técnica. Incluso los propios aficionados argentinos encontraron difícil defender esa acción, porque ya no se trataba de ganar un partido de fútbol, se trataba de manipular al hombre que llevaba el silbato para que decidiera el partido a tu favor. En ese momento, Enzo no estaba jugando al fútbol, estaba presionando al árbitro como un abogado presiona a un jurado, y eso dejó un sabor amargo que incluso a sus mayores seguidores les costó aceptar. En el campo, retuerce las reglas para proteger su ego cada vez que algo no sale como él quiere. Como resultó, ese mismo instinto estaba a punto de repetirse con su propio club de una forma mucho más pública y mucho más vergonzosa. Enzo lleva el brazalete del Chelsea. Es el segundo capitán, solo por detrás de Reece James, lo que se supone que representa confianza y liderazgo. Sin embargo, durante el último año ha pasado tanto tiempo dejando caer indirectas sobre su deseo de vivir en Madrid como liderando realmente ese vestuario. Entrevistas, comentarios, pequeñas alusiones al clima, al estilo de vida, al fútbol de allí, todo fue acumulándose hasta que, al final, obligó al Chelsea a intervenir. Porque no puedes tener a un capitán que, públicamente, esté mirando otros escudos mientras lleva el tuyo. El club lo sancionó por ello, cuestionando el compromiso del mismo jugador al que había confiado responsabilidades de liderazgo. Luego llegó la humillación. El Real Madrid, cansado de los constantes rumores y del continuo coqueteo, publicó un comunicado oficial afirmando que no había hecho ningún intento, ni directo ni indirecto, por fichar a Enzo Fernández, y que tampoco tenía intención de hacerlo. Léelo otra vez. Un club tuvo que negar oficialmente que quisiera a un jugador porque los rumores que lo rodeaban se habían vuelto demasiado intensos. Eso no es una historia de fichaje que se desmorona silenciosamente entre bastidores. Es un rechazo expuesto ante todo el mundo del fútbol, en blanco y negro. Uno pensaría que un golpe así haría reflexionar a cualquier jugador. Pero no fue así. Llegó el Mundial de 2026 y el mismo patrón volvió a repetirse, solo que en un escenario mucho más grande. Entradas temerarias otra vez, enfrentamientos lejos del balón otra vez, fricción constante con rivales que simplemente intentaban jugar al fútbol, mientras Enzo trataba cada partido como una pelea que debía ganar, con los puños en lugar de los pies. Y todo desemboca en el mismo resultado de siempre. En la propia final del Mundial, con todo en juego, su temperamento decide por él. Es expulsado en el partido más importante de su carrera. Argentina se queda con un hombre menos. Su torneo se derrumba en tiempo real. Y el nombre ligado a ese momento, la razón por la que el equipo se vino abajo cuando más importaba, es el suyo. Esa tarjeta roja no se desvanece. No es una mala actuación que se olvida después de la siguiente victoria. Es el momento en que la caída de Argentina quedó asociada para siempre a un nombre. Y ese nombre es Enzo Fernández. La gente lo recordará y lo mencionará durante el resto de su carrera. El talento hace famoso a un jugador. El carácter decide si la gente realmente quiere tenerlo cerca. Enzo Fernández tiene lo primero. En este momento, le está demostrando al mundo entero que no tiene lo segundo. España fue claramente el mejor equipo, demostrando una vez más porque muchos consideran que es la mejor selección nacional del mundo. Argentina no logró registrar ni un solo disparo durante los 90 minutos del tiempo reglamentario, pasando la mayor parte del partido defendiendo, mientras que el portero Emiliano Martínez realizó un récord de 11 paradas para mantener a su equipo con vida. Finalmente, Ferran Torres rompió el empate en la prórroga, dando a España una merecida victoria por 1-0. Las estadísticas contaron toda la historia. Argentina no intentó superar futbolísticamente a España, intentó impedir que España jugara. Se cometieron casi 50 faltas, las tarjetas amarillas se acumularon y los campeones defensores recurrieron a las faltas tácticas en lugar de apostar por un fútbol ofensivo. La situación empeoró aún más al final del tiempo reglamentario cuando Enzo Fernández fue expulsado tras recibir 2 tarjetas amarillas en apenas 11 minutos por entradas imprudentes, incluida una sobre Pau Cubarsí. Después de perder todas las grandes batallas sobre el terreno de juego, Argentina también se quedó con 10 jugadores. Fernández publicó posteriormente un emotivo comunicado en el que expresó su orgullo por representar a Argentina y describió el torneo como desgarrador, pero no hizo ninguna mención a la tarjeta roja ni a las controversias relacionadas con el comportamiento del equipo. Si el partido en sí ya había sido decepcionante para Argentina,
Lo ocurrido después del pitido final se convirtió en una historia aún más grande. Mientras los jugadores de España celebraban su victoria, Nahuel Molina se enfrentó a Rodri después de que el capitán español pasara corriendo junto a él. La situación se agravó rápidamente cuando Leandro Paredes irrumpió en la confrontación y agarró del cuello al defensa español Eric García, derribándolo al suelo. Momentos después, Paredes y Thiago Almada forcejearon con Gavi hasta llevarlo al césped, mientras jugadores, suplentes y miembros de los cuerpos técnicos de ambos equipos corrían hacia la creciente pelea. El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, intentó restablecer el orden alejando a sus propios jugadores del enfrentamiento, pero las tensiones continuaron por todo el campo. Nicolás Otamendi también se vio involucrado en un acalorado intercambio con Rodri por unos comentarios realizados antes de la final. Inicialmente, el árbitro Slavko Vini pareció expulsar a Paredes después del altercado. Sin embargo, la tarjeta roja desapareció posteriormente de los registros oficiales de la FIFA, y la organización confirmó que no se había tomado ninguna medida disciplinaria durante el partido. Esta reversión sin explicación se convirtió rápidamente en uno de los principales temas de conversación tras la final. La controversia aumentó aún más porque la FIFA anunció oficialmente procedimientos disciplinarios contra Argentina por los incidentes posteriores al partido. Lo que había comenzado como una confrontación desagradable se convirtió ahora en una investigación formal. La situación se volvió todavía más grave cuando el asistente técnico de Argentina, Roberto Ayala, fue captado por las cámaras golpeando en la cara al centrocampista español Dani Olmo durante las celebraciones. Según los informes, Ayala agarró la camiseta de Olmo antes de golpearlo, un incidente presenciado por las cámaras de televisión. Olmo decidió no agravar la situación después. En cambio, afirmó con calma que los futbolistas son modelos a seguir para los niños y que siempre deben intentar dar un ejemplo positivo, independientemente de las emociones del momento. Más tarde, Ayala asumió la responsabilidad durante una entrevista, explicando que había intentado separar a los jugadores durante el caos, pero admitiendo que sus acciones fueron inaceptables. Se disculpó públicamente, prometió disculparse personalmente con Olmo y reconoció que su posición exigía un comportamiento mucho mejor. Sin embargo, que un entrenador asistente golpee físicamente a un jugador rival durante una final del Mundial va mucho más allá de una reacción emocional. Si la FIFA concluye que Ayala incurrió en conducta violenta, podría enfrentarse a importantes sanciones disciplinarias. La controversia no terminó ahí. Durante la ceremonia de entrega de medallas, Argentina recibió sus medallas de plata, pero posteriormente pareció dar la espalda mientras España se preparaba para recibir sus medallas de oro y levantar el trofeo del Mundial. En lugar de observar la celebración de los campeones, muchos jugadores argentinos se alejaron y miraron en dirección contraria, en lo que muchos observadores describieron como una notable muestra de falta de respeto. Con más de 80.000 espectadores dentro del estadio y millones de personas viendo el evento en todo el mundo, las imágenes se difundieron rápidamente en las redes sociales. Después, Scaloni se mostró emocionado en su rueda de prensa, insistiendo en que sus jugadores sabían perder. Sin embargo, muchos observadores cuestionaron esa afirmación teniendo en cuenta todo lo ocurrido: una tarjeta roja, múltiples peleas, enfrentamientos físicos en los que participaron jugadores y entrenadores, y el aparente desprecio durante la entrega del trofeo. Varias figuras importantes del fútbol criticaron duramente la conducta de Argentina. Alan Shearer afirmó que simplemente no hay lugar en el fútbol para ese tipo de comportamiento, destacando que perder es doloroso, pero que siempre existe una forma correcta de hacerlo. Gary Neville describió las escenas como vergonzosas y cuestionó por qué a Argentina se le había permitido cruzar repetidamente los límites disciplinarios durante todo el torneo. La comunidad futbolística en general llegó a una conclusión similar. Mientras España se concentró en el fútbol y finalmente levantó el trofeo, Argentina terminó envuelta en confrontaciones, quejas y explosiones emocionales después de la derrota. La investigación de la FIFA ahora se centra en lo ocurrido después del pitido final. Tras revisar los informes del árbitro y otros documentos oficiales, la FIFA anunció que, bajo el artículo 36 de su código disciplinario, el comité disciplinario había designado a un fiscal independiente de disciplina y ética para investigar posibles infracciones cometidas durante la final del Mundial. Esto no es simplemente una advertencia o una revisión rutinaria. Es un proceso disciplinario formal.
La investigación examinará los informes de los árbitros y delegados, las imágenes de la transmisión y todas las pruebas disponibles para determinar si los jugadores o miembros del cuerpo técnico cometieron conducta violenta, comportamiento antideportivo u otras infracciones más graves de los reglamentos de la FIFA. Según las normas disciplinarias de la FIFA, la conducta violenta normalmente conlleva una suspensión mínima de 3 partidos, aunque las sanciones pueden ser considerablemente más severas dependiendo de la gravedad de las acciones de cada individuo. Es importante destacar que cada caso será juzgado por separado. Un jugador podría no recibir ningún castigo, mientras que otro podría enfrentar una suspensión prolongada si las pruebas lo justifican. Entre los jugadores que se espera que sean examinados con mayor atención se encuentran Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada y el entrenador asistente Roberto Ayala. La investigación también determinará si la conducta de Argentina violó el artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA, que abarca el comportamiento ofensivo, el juego limpio y el respeto por el fútbol. Al designar a un fiscal disciplinario en lugar de limitarse a revisar los incidentes internamente, la FIFA ha señalado que considera que los acontecimientos son lo suficientemente graves como para justificar una investigación completa. El resultado final dependerá de las pruebas disponibles, los informes oficiales y las imágenes de vídeo, pero las consecuencias de la final del Mundial ya se han convertido en casi tan memorables como el propio partido. Los problemas de Argentina no terminaron con la final del Mundial. Múltiples jugadores y miembros del cuerpo técnico ahora enfrentan posibles acciones disciplinarias, mientras que la Asociación del Fútbol Argentino podría recibir nuevas sanciones económicas. En el centro de la controversia está la misteriosa desaparición de la aparente tarjeta roja de Leandro Paredes. Durante la pelea tras el partido, los sistemas oficiales mostraron brevemente que Leandro Paredes había sido expulsado por agarrar del cuello a Eric García antes de que la tarjeta desapareciera. Ya fuera un error técnico o no, el fiscal de la FIFA debe investigar un incidente que no fue sancionado durante el encuentro. Ese es solo uno de los 2 casos abiertos contra Argentina. Tras vencer a Inglaterra en semifinales, Lisandro Martínez y Giovanni Lo Celso celebraron con una pancarta que decía "Las Malvinas son argentinas", un mensaje político prohibido por el reglamento de la FIFA. La pancarta, presuntamente hecha con una sábana de hotel e introducida por un aficionado, provocó críticas del gobierno británico y pedidos de investigación respaldados por el primer ministro Keir Starmer. Argentina ya había sido multada en 2014 por mostrar un mensaje casi idéntico. El equipo podría enfrentar sanciones por la pelea, por la pancarta y por acciones disciplinarias individuales contra los jugadores implicados. Además, su historial reciente refuerza el caso. Emiliano Martínez fue criticado por sus celebraciones tras el Mundial de 2022 y posteriormente suspendido por reincidir, mientras que Enzo Fernández tuvo que disculparse por un cántico condenado como racista. La FIFA podría considerar que existe un patrón de conducta. La organización ya ha impuesto castigos severos en el pasado, como la sanción de 3 años a Luis Rubiales y la suspensión de 4 meses a Luis Suárez por morder a Giorgio Chiellini. La incógnita es si aplicará el mismo criterio con Argentina. La polémica aumentó porque ninguno de los principales involucrados pidió disculpas. Según informes, los jugadores evitaron las obligaciones mediáticas posteriores al partido, algo por lo que Argentina ya fue sancionada durante el Mundial de 2014. Ahora la FIFA debe decidir entre imponer suspensiones por conducta violenta o limitarse a multas económicas, como ocurrió tras el Mundial de 2022. Lionel Messi no participó en los incidentes y quedó al margen de la controversia. Mientras España levantó el trofeo, Argentina terminó el torneo enfrentando varias investigaciones. Con vídeos, informes arbitrales y documentos oficiales bajo revisión, la decisión de la FIFA no solo definirá las consecuencias para Argentina, sino también su propia credibilidad.